Bueno, continuando con la unidad esta de derivadas, hagamos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Vimos lo que era básicamente la derivada en un punto, ¿sí? Que lo que era este límite, era hacer el límite este, y vimos que la interpretación de esto, que me daba como resultado un número, ¿sí? La derivada en un punto me da un número. Ese número que me daba representaba la pendiente, es decir, la inclinación de la recta tangente a la curva en ese punto. Eso era la derivada en un punto. Y vimos que había dos formulaciones alternativas, que yo les dije que por lo general para hacer los ejercicios es por ahí un poco más fácil con este. Límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. A mí me resulta más sencillo. Bueno, vimos un ejemplo, cómo calcularlo. En particular, algunos ejercicios en donde pide hallar la recta tangente a la curva en tal punto. Bueno, la curva es la función. Entonces yo tengo que agarrar el punto que me dan, tomar el límite cuando h tiende a 0 de la función en ese punto más h menos en ese valor de x, en resumen. Hacer el límite y ver qué número me da. Ese número es la pendiente de la recta tangente. Después, a partir de la pendiente, puedo hallar la ordenada del origen de esa recta y escribir la ecuación de la recta tangente a la curva, con todo lo que ello conlleva. Acá, bueno, les había mencionado, después vimos el concepto este de razón de cambio, que me decía básicamente cuánto cambiaba la y respecto de la x. Lo hacía a través de un cociente, que le llamaba cociente incremental, delta i sobre delta x, y eso representaba una razón de cambio promedio. En cambio, cuando yo tomaba el límite, cuando el delta x, esta distancia, tendía a 0, eso me da la razón de cambio instantánea, que es justamente la derivada en ese punto, cuando el x2 tiende a x1, ahí en ese valor. Y esto ya abre la puerta a lo que sigue, que es básicamente lo que más van a utilizar, digamos, a la hora de aplicar las derivadas, que es lo que se conoce como la función derivada. Hay una gran diferencia entre esto y lo que vimos recién, en el sentido de que la derivada en un punto me daba un número real, un valor. En cambio, lo que voy a obtener ahora yo es, a partir de una función, voy a obtener su función derivada, que es otra función, es decir, otra función que depende de x, y como cualquier función la puedo graficar, toma su tabla de valores sin ningún problema. Entonces veamos. Básicamente, para hacerlo bien práctico, en la definición de derivada que habíamos visto, que era esta, lo único que voy a hacer es, en vez de reemplazar acá f' de a, donde a era el punto, el valor de x en el cual yo quería evaluar la derivada, en vez de poner a voy a poner x, la variable x. Y lo que me va a quedar acá va a ser simplemente esa función derivada de la cual les hablo. Entonces, f' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0. Solo tengo que reemplazar la a que estaba antes por la x. Esto me da una función, ¿sí? Porque acá va a estar figurando la x. Yo hago el límite y bueno, me dará la función que me tenga que dar. Sí, acá está aclarado. Da como resultado una función de x, no un número. Veamos que justamente así como la derivada en un punto representaba la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, la función derivada va a contener la información de todas las pendientes de las rectas tangentes a todos los puntos de x de la función. Eso es lo bueno de tener esa función, que yo al evaluarla en un punto obtengo directamente ahí cuánto vale la pendiente de la recta tangente. Entonces, vean, antes de largarnos a utilizar esta fórmula para obtener otra, y después en el segundo paso, que es cuando uno ya no hace los límites, sino que aplica una serie de reglas prácticas para pasar de la función a su derivada, previamente vamos a ver esa interpretación de la derivada como la pendiente de la recta tangente a nivel función.
Entonces veamos, supóngase que yo tengo, esta es mi función, ¿sí? Y igual a f de x, esta que está acá. Yo voy a ver de obtener la gráfica de f' de x, es decir, de la derivada, no haciendo este límite, sino a partir del análisis de las variaciones que experimenta la función, esta curva. Entonces veamos, lo que yo veo es que en estos puntos, que ya los vamos a estudiar con más detalle, estos se llaman extremos locales o máximos y mínimos locales. En ese punto que tienen de particular todos estos puntos, bueno, que la recta tangente, es decir, la recta que toca en un solo punto a la curva, es horizontal. Y si es horizontal, su pendiente, el m de la recta, vale 0. Por lo tanto, en la gráfica de la derivada, yo tengo que tener que cuando esté en este valor, ¿sí? Del punto A, este valor de x, el valor de la f' de x tiene que ser 0. Por eso acá está en 0, ¿sí? Después, cuando esté en B, cuando llegue al valor de x correspondiente al punto B, acá también va a tener que estar en 0, y cuando llegue a C también va a tener que estar en 0. Entonces antes de graficar todo esto, puedo partir de poner esos tres puntos, esas tres raíces que va a tener la derivada, porque yo sé que en esos puntos la recta tangente es horizontal. Entonces sí o sí tiene que cortar acá al eje de las x. ¿Por qué? Porque la y vale 0. Bien, una vez que grafiqué esos tres puntos, voy a proceder a bosquejar el resto de la función. ¿Cómo? Bueno, analizando qué es lo que pasa. Veamos qué es lo que pasa hacia la izquierda del primer mínimo local que tengo acá. Yo veo que la tangente a la curva, ustedes tienen que imaginarse una recta que es tangente a la curva y que la van moviendo, digamos, hasta llegar al lugar que quieren. Entonces, si yo parto de acá, yo veo que esa recta tangente a la curva ahí, ¿qué le va pasando? Se va haciendo cada vez más horizontal, ¿sí? Y no solo eso, sino que al estar inclinada hacia abajo, ¿sí? Porque la recta acá es así, las tangentes son así. Bueno, al estar inclinadas hacia abajo me quiere decir que su pendiente es negativa, entonces yo voy a estar abajo del eje X. Y en la medida que me voy acercando al punto A, se va haciendo cada vez menos negativo. Es decir, esto va subiendo acá hasta que se hace 0 cuando llego acá. Después, desde A hasta B, yo veo que la pendiente empieza a aumentar. Entonces acá esto va a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta un cierto punto, que es un punto especial que se llama punto de inflexión, que ya vamos a ver más tarde. Pero cuando llega a ese punto de máximo crecimiento que corresponde con este, ojo, esto no es B, esto fue un error, después empieza a disminuir su valor. Entonces por eso a partir de ese punto, es decir, este máximo que yo veo acá en la derivada, se corresponde más o menos con este punto de acá. A partir A partir de ahí yo veo que la curva se empieza a mesetar, un término que está tan de moda ahora, se empieza a poner horizontal hasta que se hace cero. Entonces la pendiente va disminuyendo, disminuye, 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 hasta que se hace cero. Después veo que empieza a hacerse negativa y cada vez más negativa, entonces se va para abajo, se va haciendo cada vez más negativa hasta que llega por acá y así. No es tan sencillo hacerlo de una al gráfico de la derivada a partir de la función, pero haciéndolo lentamente y parte por parte se puede ir graficando. Ya en los ejercicios es probable que haya un par que tengan esa consigna, pero es importante tener siempre presente la interpretación geométrica de la derivada. Bien, esto por las dudas, todo esto de la derivada como una función está en el libro, en la página
página... En la página 154. La derivada como una función. Ahí se presenta el concepto. Tiene la misma fórmula que yo les mostré. Y un ejemplo de cómo trabaja. Ven, acá está un poco más prolijo si quiere ver el gráfico. Ahí está explicado esos puntos y cómo se corresponden con los ceros acá de la función derivada. Está todo ahí. Bien, veamos un ejemplo que creo que es este mismo que está acá. Sí, veamos este ejemplo. Ahora vamos a obtener la derivada, pero aplicando la definición de la función derivada, es decir, utilizando el límite. Entonces veamos. Supónganse que la función que me dan es esta, x cubo menos x. Una función polinomial de grado 3. Me piden hallar f' de x. Luego graficar y comparar los gráficos. ¿Sí? La parte de graficar va a ser sencilla si yo ya he obtenido la función derivada. Y ya van a ver que cuando yo parto de un polinomio de grado 3, la derivada es un polinomio de grado 2 en general. Grado n función, derivada grado n-1. Le baja en 1 el grado. Así que la función que me va a quedar para graficar va a ser una cuadrática, que es una parábola, y ya saben cómo graficarla. Pero bueno, vamos a obtener f' de x a partir de f de x. Entonces, arranco de acá, aplicando la definición. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ahora, rellenemos primero lo más fácil. F de x es x cubo menos x. Entonces acá esta parte, x cubo menos x, teniendo la precaución de ponerle unos paréntesis o unos corchetes, porque está este menos acá, que va a afectar el signo de estas dos cosas. Y lo otro que tengo que reemplazar es este f de x más h. Recuerden que lo único que tengo que hacer yo, este x más h es el argumento de la función. Entonces yo, donde figuraba la x, tengo que reemplazar por x más h. Entonces f de x más h va a ser x más h al cubo menos x más h. Teniendo la precaución de vuelta de siempre poner los paréntesis sobre h. Y listo. Ahora tengo que trabajar algebraicamente todo el numerador, ver de cancelar todo lo que pueda, y una vez que llegue a la mínima expresión, recién ahí tomo el límite cuando h tiende a 0 y veo que obtengo. Entonces, bueno, el siguiente paso corresponde a estos manejos algebraicos que no siempre son sencillos, les soy sincero. Si la función de la que se parte es complicada, les va a quedar acá todo un choclo enorme que va a ser difícil de factorizar y de simplificar, y a veces hay funciones trigonométricas, pero bueno, ahí es cuando vienen a auxilio las reglas de derivación que vamos a ver después, o los software o aplicaciones o programas que hacen derivadas de las funciones más horribles que ustedes les puedan poner. Pero van a ver que derivar en general no presenta tan grandes dificultades. Integrar sí ya es otro tema. Pero bueno, veamos entonces cómo manejar esto para calcular este límite. Yo acá lo que voy a hacer es desarrollar el cubo acá tengo el cubo de un binomio. Entonces me queda el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo, ¿sí? Todo esto es el desarrollo de esto. Repasen el cubo de un binomio si no lo recuerdan. Y después viene este menos x menos h menos x cubo más x. Ahí simplifico. Este menos x cubo que me quedó con este de acá, este menos x con este más x, y me quedó algo así. Me quedaron todos estos términos que todos tienen h. Entonces voy a sacar factor común h. Entonces acá me va a quedar 3x cuadrado más 3x por h, porque saqué un h de factor común, más h menos 1 sobre h. Lo bueno de haber sacado factor común es que ahí puedo simplificar este con este,
Y en la expresión esta final que me queda, perdón que está todo tachado, pero ahí me había arrastrado un error que después me di cuenta, quedó, pero ahí en el libro está sin enmiendas. Bien, y finalmente, en esa expresión que me quedó acá en el numerador, tomo el límite cuando h tiende a 0, es decir, básicamente reemplazo la h por 0, entonces esto que tiene h se me va, esto también, y me queda 3x cuadrado menos 1. Por lo tanto, f' de x, la función derivada, es 3x cuadrado menos 1. Esa es mi función. Vieron que pasó lo que les dije, que la función que obtuve es de grado 2, es una cuadrática. Yo parto de una cúbica y obtuve una función cuadrática. Y ahora me pide graficarlos. Los gráficos también están muy detallados, vamos a verlos en el libro, que quizás sean más o menos. Lo que no me gustaba acá del libro es que los tiene puestos uno al lado del otro los gráficos, cuando en realidad es más práctico verlo uno encima del otro. Pero bueno. Entonces, esta es la función f, la cúbica. Ven que tiene 3 raíces. Y esta es la derivada, esta función cuadrática de 3x cuadrado menos 1 que me quedó. Y lo que yo puedo ver, o sea, yo las puedo graficar ciegamente a las dos con una tabla de valores, con una graficadora, sin problemas y sin andar pensando en lo que representa la una de la otra. Pero después cuando yo comparo los valores en los que sucede cada una de las cosas que va a pasar acá, tiene que verificar el concepto este que yo les digo de la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces veamos. Yo sé que acá tengo un máximo local, ¿sí? En el cual la recta tangente es horizontal. Entonces en este valor de x yo voy a tener un 0. Perfecto, acá hay un 0. ¿En qué otro lado voy a tener un 0? Acá, porque acá es horizontal la recta, entonces acá hay otro 0. Y bueno, yo veo que va a haber como un mínimo o un máximo, eso lo analizo después, cuando pasa por este punto. ¿Por qué? Porque hasta ese punto iba aumentando y después empieza a disminuir, entonces ese se corresponde con este. Pero de vuelta, uno la grafica y tiene que ver que tenga más o menos sentido esa interpretación, no es más que eso. Veamos otro ejemplo. Van a ver que esos trucos o manejos algebraicos que hay que hacer a veces pueden complicarse. Supónganse que me han dado la función raíz de x, raíz cuadrada de x. Me piden hallar la derivada. De vuelta, aplico la definición, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Recuerden que este es el cociente incremental en resumen. Bueno, reemplazo. F de x más h va a ser la raíz de x más h. Menos f de x es la raíz de x sobre h. Y acá recuerden que siempre que tengo raíces, suma de raíces o resta, el método a aplicar en general es la racionalización, que consiste en multiplicar y dividir por un mismo factor que es el conjugado, digamos, de este, es decir, es aquel en el cual le cambio el signo. ¿Para qué hago esto? Para que al hacer eso me quede acá una diferencia de cuadrados y esos cuadrados me saquen las raíces de encima de alguno de los lugares. Me las saco de encima acá arriba, pero las estoy metiendo acá abajo, no hay problema. Ya van a ver que al final todo funciona. Entonces, aplicando la diferencia de cuadrados ahí, cancelo raíz con cuadrado y me queda x más h menos x. Se cancela la x con la x y me queda solo h acá arriba. Y acá abajo me quedó la h multiplicando todo esto. Esa h de arriba la cancelo con esta de acá abajo y me va a quedar 1 sobre esto que tengo acá en la raíz. Tomo el límite, cuando h tiende a 0, esto se va a 0, entonces me va a quedar raíz de x más raíz de x, es decir, 2 raíz de x acá abajo. Esta es la función derivada, 1 sobre 2 raíz de x. Así me quedó, f' de x igual a 1 sobre 2 raíz de x. Esta es la derivada de la raíz. Graficarlo quizás sea un poco más complicado, en el libro está también,
Pero yo acá veo, esta es la función f de x, la raíz de x, ¿sí? Solo esta rama graficamos de la raíz, recuerden. Yo no puedo graficar los valores de acá abajo porque ya no sería una función. Y su derivada, 1 sobre 2 raíz de x, es una cosa así, digamos. Tiene una asíntota vertical acá en 0, porque la x no puede tomar el valor 0 porque está en el denominador. Y hace algo así, digamos. Ven que esto se va haciendo cada vez más pequeño, el valor de la derivada. ¿Por qué? Y porque acá la pendiente se va achatando, se va mesetando cada vez más, es decir, se va aproximando cada vez más a 0. Entonces por eso esta se va acercando acá más a 0. De hecho, esta tiene una asíntota horizontal en i igual a 0. Pero ven que no es más que aplicar la definición, hacer este límite, hacer algún manejo algebraico y obtener la función. Siempre que tengan duda pueden aplicarlo. Este lo pueden hacer como ejercicio, hallar la derivada de esta función. 1 menos x sobre 2 más x. Este puede que les lleve bastante más, pero está resuelto en el libro como ejemplo. Así que pruébenlo de hacer ustedes, y si no les sale, vayan rehojeando el libro y ayudándose. Lleva un poco de esfuerzo, pero no es la muerte, digamos. Bien, veamos algo que hace a la notación de la derivada. Es otra forma de escribirla. Nosotros hasta ahora nos hemos estado refiriendo a la derivada así como f' de x, ¿sí? Esto representa mi derivada. Bueno, vamos a ver que hay otra forma de simbolizarla. La notación esa de f' de x es la que se denomina notación de Newton, es la que utilizaba Newton. En cambio, existe otra notación, que es la notación de Leibniz, que fue otro de los fundadores del cálculo, que es del siguiente modo. Si nosotros recordamos este cociente incremental que yo tenía, delta i sobre delta x, y si recuerdo que la derivada no es más que el límite de este cociente cuando delta x tiende a 0, esto se simboliza así como di sobre dx. Se lee diferencial de i respecto de x. Es una forma de simbolizar este límite, es decir, la derivada. Notaciones alternativas para la derivada puede ser, esta es la de Newton, ¿sí? Esta es la de Leibniz. Después yo puedo poner i' simplemente para referirme a la derivada, o df a dx también, o d a dx de f de x, ¿sí? Como si esto fuera una especie de operador de función que uno le aplica a la función, y de hecho lo es. Se puede ver toda la teoría de operadores lineales para el operador derivada, pero bueno. O simplemente una d mayúscula antepuesta a la f de x. Esto en algunos libros le llama así directamente a la derivada, o así, dx de f de x. ¿Qué tiene de bueno esta notación en particular y la de Leibniz? Bueno, que ambas especifican acá la variable respecto de la cual estoy derivando. Eso por ahora no les tiene que molestar, pero en un futuro, en análisis 2, cuando vean funciones de varias variables, ahí van a ver que la notación de Leibniz es la mejor porque me indica a mí respecto de qué variable estoy derivando. En este caso nosotros derivamos siempre respecto de x, entonces siempre va a haber una x acá abajo. Pero para funciones que tienen más de una variable, acá puede aparecer una z, una i, otras cosas. Bien. Acá está esto de que esta d mayúscula o el dA de x se llaman operadores diferenciales, eso es una cuestión de nombres nomás. Y bueno, el tema de que así como es práctica la notación de Leibniz en ciertos casos, para funciones de varias variables, eh, la de Newton es más práctica que la de Leibniz cuando yo quería evaluar
obtener la derivada en un punto, porque era simplemente f' en vez de x ponerle el valor x del punto a. En cambio la notación de Leibniz se escribe así: de i a dx tiene que ser una barra vertical, ahí x igual a a, es decir, la derivada evaluada en x igual a. Queda como mucho más grande, pero bueno. Después hay unas definiciones, que esto es algo que no vamos a utilizar tanto en general, que es el concepto de derivadas laterales, es decir, la derivada por derecha o por izquierda. Es la misma definición de derivada, solo que cuando yo tomo el límite, lo tomo por derecha, me va a dar la derivada lateral derecha. Y si lo tomo por izquierda, a ese valor, me da la derivada lateral izquierda. Nada más que eso. ¿Sí? Cuando h tiende a 0. Recuerden que estoy usando acá la notación esta de los h y no la del delta x. Bien. ¿En qué caso sería interesante analizar esto de las derivadas laterales? Por ejemplo, a veces puede pasar que existan las derivadas laterales, pero no la derivada total, digamos, en un punto. Por ejemplo, en este caso, esta función es básicamente lo mismo que pasa con los límites. Pueden existir los límites laterales, pero no el límite total en un punto. ¿Por qué? Porque bueno, vean este caso. En este valor a, yo acá tengo un salto, una discontinuidad de salto. Entonces, yo tomo el límite por izquierda y me da un valor, me da este valor. Por lo tanto, la derivada también me va a dar un valor, que va a ser distinto del valor que me va a dar tomándolo por la derecha. Entonces, al ser distintos, no existe la derivada. ¿Por qué? Porque no, tampoco existe el límite en este punto, porque tengo una discontinuidad. ¿Sí? Ya vamos a ver un poco más adelante algo que es muy importante, que es la relación que hay entre continuidad y derivabilidad o diferenciabilidad. Primero vamos a ver el concepto este de diferenciabilidad. Diferenciabilidad, o más sencillamente derivabilidad, ¿qué es lo que es? Bueno, una función f se dice diferenciable en a, es decir, en un punto, en un valor, si existe f' de a. ¿Sí? Una función diferenciable en a es tal si existe la derivada en ese punto. Por ejemplo, acá, esta función f de x no es diferenciable en este valor a, porque acá no existe la derivada. Una función f es diferenciable en un intervalo, ahora en un punto es medio restringido. Si yo lo quiero extender a todo un intervalo abierto, a b, va a ser diferenciable en ese intervalo si es diferenciable en todo punto dentro de ese intervalo, como es de esperar. Entonces veamos un ejemplo, este está hecho también en el libro, donde es diferenciable la función módulo de x. Recuerden que la módulo de x es una función que tiene, ¿sí?, esa forma de b. Es como una función lineal partida. Para valores positivos toma valores positivos, y para valores negativos también toma valores positivos. Entonces esto hace algo así. Esa es la forma de la función módulo de x. Por lo tanto, yo me sentiría tentado a pensar que acá puede haber un problema, donde se produce ese quiebre ahí de la función. Veamos que de hecho lo hay. Entonces analicemos qué pasa si para x positivo, ¿sí?, en este lado de la rama. En ese caso, el módulo de x es igual a x. ¿Sí? Y aplico el límite, módulo de x más h menos módulo de x sobre h. Como el módulo de x es igual a x en este caso, le puedo sacar sin problema las barras de módulo, sin cambiar los signos, no me refiero.
Hago eso, acá se cancela esta x con esta, me queda h sobre h, que es 1, por lo tanto esto tiende a 1. El límite, ¿sí? La función derivada de esta es 1, es una función constante, clavada en 1. ¿Por qué? Porque la pendiente es la pendiente de esta recta, que siempre es 1, siempre vale 1. Por eso la función derivada me da 1, es una constante. Por lo tanto, f, puedo concluir esto, que f es diferenciable o derivable para todo x mayor que 0. Ahora veamos qué pasa si x es menor que 0. Para valores de x menores a 0, yo tengo que el módulo de x es igual a menos x. ¿Sí? Recuerden que esa es la definición de módulo. Le cambio el signo de modo que siempre obtenga un valor positivo. Por lo tanto, si x toma valores negativos, yo le tengo que poner un menos adelante para que menos por menos me dé más. Entonces tomemos para allá la función derivada, tomo el límite, solo que ahora, cuando le saco las barras del módulo, le tengo que meter un menos adelante, porque estoy en el caso cuando x es menor que 0. Teniendo cuidado con el tema de los límites, me va a quedar muy parecido, solo que acá este menos me cambia el signo del h, me va a quedar menos h sobre h. Se cancela y me queda menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, la pendiente de la recta tangente a esta recta justamente está inclinada hacia abajo y vale menos 1 siempre. Entonces yo puedo decir que f es diferenciable para todo x menor que 0, sin problema, porque vale esto. Ahora veamos qué pasa en el caso particular en que x valga 0. Me interesa averiguar f' en 0. Entonces voy a tomar el límite cuando h tiende a 0 de 0 más h menos 0 sobre h. Veamos qué pasa acá. Como el signo del módulo depende del argumento, ¿sí? De lo que yo meto acá adentro, va a haber que tomar los límites laterales para ver qué pasa. Veamos qué pasa si yo tomo el límite cuando h tiende a 0 por derecha, es decir, la derivada lateral de la función. Bueno, acá si me acerco por la derecha al 0, estoy en el caso caso de x positivos. Por lo tanto, voy a poder sacar las barras del módulo sin cambiar el signo. Acá 0 se va y me queda h sobre h, me da 1. En cambio, cuando yo hago el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, me estoy acercando por las x negativas, por lo tanto tengo que ponerle el menos adelante cuando le saco las barras del módulo. Y eso me genera que me queda acá menos, h sobre h me da menos 1. Por lo tanto, bueno, acá me quedó medio desprolija la conclusión, pero vamos a echar esto. Esto quiere decir que obtuve ahí, digamos, que f', ¿cómo era la notación de derivada lateral? Bueno, la vimos con f' le puedo hacer como una mezcla de notación ahí, f' por derecha, ¿sí? Por derecha en 0 es distinto de f' por izquierda en 0. ¿Por qué? Porque esta me da 1 y esta me da menos 1. Por lo tanto, no existe f' en 0. Es decir, no es diferenciable en 0 la función módulo de x. Es diferenciable, sí, para todo x mayor que 0 y menor que 0, pero en 0 no. ¿Sí? Porque ahí, ¿cuánto vale la derivada? ¿Cuánto vale la recta tangente, la pendiente de la recta tangente? Y si yo voy por la izquierda va a valer esto, pero si me acerco por la derecha va a valer esto. Entonces, en ese punto no puede tener dos valores la pendiente, por lo tanto no existe. Es decir, que en ese punto no es diferenciable. Bueno, vamos a hacer ahí un parate y dejar esto de la relación entre derivabilidad y continuidad para un video final en el cual vamos a analizar eso, que es muy importante, condición necesaria y suficiente. Después analizar qué pasa un poco con el tema de
de las discontinuidades y también cómo se analiza desde la perspectiva de la derivada, en este caso. Y vamos a ver lo que son estas fórmulas o reglas, o lo que se conoce mejor como tabla de derivadas, que son reglas prácticas para obtener derivadas de funciones mucho más fácil sin tener que andar haciendo los límites estos todo el tiempo. Vamos a ver que hay una cantidad dadas por ahí, y después, quizás para una cuarta clase de derivadas, porque sería demasiado, ver algunas reglas especiales, como la regla de la cadena, que es una que me va a permitir derivar un montón de cosas, y bueno, una aplicación que es la regla del L'Hopital. Así que bueno, por ahora dejamos acá.